pues nos decían indios, bajados del cerro, ¿qué andas haciendo aquí? Lárgate a tu rancho, o sea, cosas así feas. Me hacían de menos, o sea, como que yo me sentía que yo no valiera. Pero hay una palabra que aquí utilizan que dicen chirigüillo, y pues yo digo, o sea, ¿por qué dicen esa palabra? El hecho de que sea de una comunidad indígena no significa que me etiqueten de esa manera, yo soy una persona también. Osto inonansi, nonansi, shitla shia itikosto, la mikilia campa, iguala. Chiquita, titla, sotla, osto, y no nancy, no nancy, no nancy. Pues mira, aquí en Monterrey desde más o menos los años 90 hay una migración significativa de personas indígenas a esta área metropolitana. Ya había más o menos desde los años 70, pero no tan significativa, ¿no? Y a partir de los años 90 empezamos a ver principalmente mujeres que vienen aquí a Monterrey desde la zona de la Huasteca, que es una zona indígena, comprendida entre los estados de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo. Geográficamente la inmensa mayoría la tenemos ubicada en los municipios considerados como metropolitanos de la capital, que es Monterrey. Contaríamos Monterrey, contaríamos el municipio de Juárez, Escobedo, que es de los que tienen la mayor alta población de grupos indígenas, y los demás municipios está diseminada la población indígena: Santa Catarina, García, San Nicolás de los Garza, en las colonias más vulnerables de San Pedro, que es en Monterrey 400, y algunas zonas aledañas. En ese censo que se hizo se hablaba de 54,000 personas, en general, entre ellas 28,000 eran mujeres, ¿no? Ese era el porcentaje que se nos daba a través de INEGI. Eso contrasta con después encuestas posteriores que hablan de una cantidad mucho mayor, ¿no? Porque aquí también no solamente es quien se dice o quien habla o quien conoce la lengua, sino también quien se autoascribe como parte de una cultura indígena mexicana, ¿no? Y entonces ahí hay cifras que hablan como más de 400,000 personas. Pues mira, México es un país sumamente desigual, ¿no? Entonces, sumamente desigual en muchos aspectos, empezando por los aspectos que vamos a llamar socioeconómicos. Como tú sabes, los servicios, desde los servicios de salud, los servicios de educación, se concentran en las áreas urbanas, mientras que las áreas rurales se encuentran bastante abandonadas, ¿no? O sea, muchas veces la secundaria es una telesecundaria, muchas veces no hay una preparatoria, fuentes de trabajo son escasas, a lo mejor como jornalero agrícola, ¿no? Si tú tienes un asunto de salud, pues no va a haber un hospital. Entonces, esa es una de las cuestiones, digamos, estructurales, ¿no?, que hacen que haya migración desde el campo a las ciudades. Tiene que ver con el abandono del campo, ¿no?, y la desigualdad. Bueno, la verdad ha sido muy difícil para mí, ya que desde pequeña he tenido que emigrar para poder estudiar, porque en el lugar donde yo vivo, en la comunidad, no contamos con una secundaria, solo con primaria. Entonces desde muy pequeña tenía yo que acudir al municipio a tomar las clases en nivel básico, que es secundaria, y la verdad para mí ha sido muy difícil porque desde muy pequeña he tenido que emigrar, dejar a mi mamá, y bueno. Para conocimiento de ustedes, a Nuevo León llega una ciudad de Linares cada año, de migrantes nacionales. O sea, Linares tiene aproximadamente 150,000 habitantes. Son los pobladores nuevos que llegan, aparte de los que nacen aquí.
cada año tenemos que ir pensando en nuevos programas para poder ir atendiendo también las necesidades de todos esos que están llegando nuevos y que a veces se instalan o se van a vivir a lugares donde quizá no haya casi ningún servicio, ¿verdad? Porque yo lo estoy haciendo por necesidad y así sostengo a mi familia, a mis hijos más que nada. Y así ayudo a mi gente, igual que tengo familiares allá en la sierra, pues ya en algo les ayudo o lo mando dinero para la despensa, porque la verdad ya no hay nada. Donde vivimos no hay trabajo. Antes más no había luz, ahora ya hay luz, metieron luz, pero pues el que no tiene camioneta tiene que ir caminando. Allá se usa burros, caballos todavía. O sea, no es tanto que migren a un nuevo lugar, que no conozcan a personas y una serie de factores, sino más bien lo principal es la discriminación. Si tú lees, por ejemplo, la encuesta de la CONAPRED, de la Comisión Nacional de la Prevención de la Discriminación, vas a ver que Monterrey puntúa en los primeros lugares siempre en discriminación en los últimos años. Entonces, ¿a qué se enfrentan estas mujeres? A una sociedad que las discrimina porque valora menos su condición de ser indígena, pero también que las excluye. Entonces no tienen acceso a los mismos trabajos, a las mismas oportunidades educativas, a los mismos espacios. Según datos de CONAPRED, una de las principales razones por las que uno puede ser discriminado es por su vestimenta y también por su forma de hablar, ¿no? Y en el tema de las mujeres, obviamente el género es un elemento por el que también pueden ser discriminadas. Entonces, imagínense ustedes a una mujer indígena que efectivamente decide porque quiere atender a su cultura, vestirse, ¿no? Con base en sus costumbres, ¿no? Y también hablar su lengua. Entonces, hay un asunto que la somete lamentablemente a una condición de vulnerabilidad. Te hacen de menos, ¿por qué? Porque eres una indígena y ya no te toman en cuenta, o a veces te atienden pero no te atienden bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensan, es una indígena, no sabe nada, o sea, eso es también de lo que hablamos. Por ejemplo, en mi idioma, si yo hablo en wixárika, y mucha gente se burlan de nosotros. Entonces, en muchas ocasiones, pues obviamente esta forma de pensar o estas ideologías impactan en la forma de trato también y obviamente de oportunidades. Entonces, en muchas ocasiones, pues los trabajos más bajos considerados a nivel social, el trabajo más bajo o de más bajo nivel, con menos paga, en peores condiciones, pues son los trabajos informales. Dentro de estos trabajos informales, pues se encuentra el trabajo en casa. Entonces, ese es el trabajo principal que desarrollan, o al menos en las que pueden desarrollarse las mujeres que son de comunidades indígenas. Y entonces nos dice la Oxfam que a nivel nacional, por ejemplo, el 55% de empleos de baja remuneración o de baja calificación pertenece a población indígena. De servicios domésticos, empleos informales y ese tipo de cosas, ¿no? De venta de sus productos, versus el 18% de personas no indígenas, ¿no? Eso a nivel nacional. Y por ejemplo, nos dice también estos datos que solamente el 7.4% de la población indígena a nivel nacional está inserta en empleos de profesionistas, versus el 26% más o menos de personas no indígenas. Eso es para nivel nacional, pero por ejemplo en Monterrey ganan entre 2 y 5 salarios mínimos, tienen un promedio escolar de 7 años y solamente están insertos como profesionistas aquí en Monterrey el 1.5% de la población indígena que reside en el estado. La discriminación son las como ideas de carácter, digamos, negativas, ideas de sentido común, ¿no? Estigmatizantes que podemos tener acerca de una población, ¿no? Y cómo estas ideas que hay acerca de estas personas hace que esta misma población sufra una pérdida de derechos a las que deberían de tener acceso como cualquier otra persona. Por ejemplo, se considera que siendo mujeres que vienen de zonas rurales, empobrecidas, con escaso acceso a la educación, son personas que deberían de tener menos necesidades que las personas que viven en las ciudades y que las contratan. Tras esto,
hay obviamente la idea que son como casi inferiores, ¿no?, a nosotros en razón de estas pocas necesidades que tienen. Existen muchos estereotipos alrededor de lo que es una persona indígena, ¿no? ¿Qué estereotipos hay? Pues que son tontos, que son sucios, que no saben hacer bien las cosas, que no están bien presentados. Entonces, esas características, desde el momento en que una mujer indígena va a pedir trabajo, pues son una barrera. Y de hecho, por esas razones, muchas mujeres indígenas no dicen que son indígenas. O sea, si tú les preguntas, ellas dicen que son de Monterrey, no dicen que hablan una lengua, precisamente porque hay un miedo al rechazo y a la discriminación. Lo que pasa es que los ciudadanos a veces creen, por cuestiones de superioridad, que ellos tienen más derecho que las personas indígenas. Y ese complejo de superioridad ocasiona que a veces cuando sale alguna iniciativa o alguna propuesta o algún programa de apoyo, empiecen a criticar el por qué no se les da a ellos, el por qué les vienen a quitar sus impuestos o por qué les vienen a quitar sus fuentes de trabajo. Ese complejo de superioridad es el que a veces limita más que las propias leyes o que la disposición que pueda tener el gobierno para participar. Hay diferentes tipos de discriminación, ¿no? Hay desde las prácticas que son más tangibles o visibles. ¿Cuáles son esas? Pues, por ejemplo, que le digan a una chava que estudia en la universidad, vete a tu rancho, ¿qué estás haciendo aquí?, ¿no? Entonces son, digamos, discriminaciones más tangibles, son verbales, son físicas, son inclusive violentas, ¿no? Pero también existen otros procesos de discriminación que son más invisibles, ¿no? Y es la discriminación positiva. ¿Cuál es la discriminación positiva? Que le digan a una persona indígena, es que pobrecita, tú no sabes, déjame te ayudo. O sea, asumir que por ser indígena no sabes a lo mejor agarrar un camión, pedir un Uber, usar el internet. Entonces, esa discriminación positiva es más difícil de ver porque justo se enmarca como en la idea de te estoy ayudando, ¿no? Pero en realidad, pues también resulta discriminatorio porque estás tratando desfavorablemente a la persona, ¿no? Entonces esas son las principales situaciones que se dan en la ciudad. En Nuevo León, el 79%, según esta investigadora Severin Durín, pues se dedica al trabajo en el hogar, ¿no? Pero no quiere decir que toda persona indígena se dedica a eso. Nosotros tenemos que cuidar muy bien que no se estigmatice a que todas las personas que están trabajando en el hogar son de origen indígena. No podemos llegar a esa conclusión porque también sería una forma de estereotipar a las personas y eso no es la idea. Pero sí es una realidad que un gran número de ellas está en ellos están en ese trabajo. Entonces tenemos que generar como políticas para salvaguardar sus derechos humanos en esos ámbitos. Aquí en México, marcar el estatus es muy importante. Entonces, ¿esto qué es lo que propicia? Que cuando las mujeres que trabajan en casa se encuentran trabajando en casa de personas con muchísimos recursos, ¿sí? Muy buena posición social, muchas relaciones sociales, mientras las personas que las emplean las ven como personas inferiores, ellas mismas ven a sus patrones como personas muy influyentes y muy poderosas. Entonces entramos en lógicas paternalistas y las lógicas paternalistas no son lógicas de derecho. No me daban un horario específico de trabajo, yo ejercía diferentes roles por un mismo sueldo, un sueldo muy bajo. Esta parte de que pues tus empleadores o empleadoras piensan que son tus dueños y ellos deciden si te dejan salir, si no te dejan salir, que no te pagan las horas extras que trabajas. Era una niña de 15 años llevando una casa completa, siendo cuidadora de 2 niños pequeños también cuando llegué aquí. Y entonces, por lo mismo, lo que hay que brindar a cambio de trabajo no es un contrato de trabajo con un horario de trabajo bien definido, vacaciones pagadas, un aguinaldo, ¿no? O una inscripción al Seguro Social, no. O sea, lo que hay que brindar es alimentación, un lugar para vivir, así como lo harías con un niño, ¿sí? Hay una infantilización, ¿no?, de esta población y se considera que son personas incluso las cuales hay que educar y a quienes hay que civilizar.
como para que aprendan a vivir en sociedad. Entonces, la discriminación en torno a las personas indígenas, mujeres que trabajan en casa, radica en esta serie, digamos, como de ideas que las inferiorizan y las infantilizan y justifican la privación de derechos laborales. Mi mamá estaba enferma y una vez una de mis empleadoras me dijo, pues tú de qué te puedes preocupar si tú aquí lo tienes todo. Y era así como, pues también tengo preocupaciones y créanme que tengo muchas más, pero era como minimizar la infantilización de la muchacha, no como una mujer, como una adolescente, sino... Sí hemos visto resistencias en el tema, en el sentido de que dicen, bueno, aquí no hay indígenas y no hay indígenas, o cuando dicen, mi muchacha está mejor en mi casa y tiene todos los beneficios que pueda tener, no necesita seguridad social y está bien en mi casa. Entonces, cuando escuchamos esos discursos, bueno, sabemos que tenemos que trabajarle más porque hay resistencia. El no tener modelos de referencia de mujeres cercanas a mí que hubieran tenido otros oficios que no fueran ser empleadas del hogar o ser amas de casa es sumamente difícil. O sea, ¿cómo voy a hacer algo más? Sentarme detrás de un escritorio, tal vez estar detrás de una computadora, si no sé que lo puedo hacer porque no he visto a otras mujeres cercanas a mí hacerlo. Por ejemplo, algunas de ellas pues, se encargan de vender artesanías, ¿no? Y tienen que lidiar con este trámite ante las instancias municipales para poder vender en vía pública. Y a veces pues, no llevan a cabo estos procesos y pues, les retiran sus mercancías y bueno, se sienten de ello, ¿no? Es decir, ahí hay una actuación directa de la autoridad, porque la autoridad obviamente interviene en el permiso, interviene en quitar estas mercancías, en el regreso de las mismas, etc. Es decir, ahí hay una problemática importante de las mujeres indígenas en Nuevo León. Entonces, eso es lo que nos han tratado, nos quitan cosas. Antes era más peor porque a fuerza nos quitaban. Aunque no quieras, te lo quitan a fuerza. Entonces, cuando hacen eso del comercio, cuando entran, pues tenemos que recoger y vamos, nos corremos, nos escondemos. Eso es lo que nos hacen. Siguame Mochilla trabaja con diferentes programas. Estos programas están enfocados a contribuir al bienestar de la comunidad, de las personas indígenas y sus familias. Entre los programas que nosotros tenemos programas enfocados a la salud, a la educación, al desarrollo social, a la incidencia política, al empoderamiento económico. Y otras veces nos enfocamos a trabajar con escuelas, con servidores públicos, esto con la finalidad de sensibilizar sobre la población que ha venido a vivir aquí a Monterrey y que también tienen los mismos derechos. Y nos ayuda como, por ejemplo, ahorita están los emprendimientos que nos ayuda para seguir lo que nosotros hacemos, que son las muñequitas, y nos ayuda a desarrollarse, desarrollarse en la comunidad, platicar con otras personas sin sentirnos así como que menos, y nos ayuda a ejercer nuestros derechos ante los gobiernos, que también nosotros podemos pedir cosas. Por ejemplo, allá por donde yo vivo no tenemos escaleras, está el cerro así todo lo que da, o sea que también eso nos hizo ver, ustedes también pueden pedir, ustedes también son de aquí de Monterrey, ustedes también aquí viven, ustedes también pagan impuestos, ustedes también tienen los mismos derechos. Lo que hemos hecho desde el colectivo, por ejemplo, le voy a hablar desde el colectivo REDMIN, Red de Mujeres Indígenas Migrantes en Nuevo León. Lo que estamos haciendo es tratar de implementar programas de capacitación y sensibilización en los dos polos, ¿no? Tanto en la sociedad en general, es decir, hablando de espacios educativos, espacios de salud, en todos los ámbitos, por ejemplo, de gobierno, cuando nos abren las puertas, tratar de sensibilizarlos, y primero informar y luego sensibilizar sobre el trato, ¿no? Sobre el buen trato, y no solo el buen trato, sino simplemente el ejercicio de nuestros derechos como personas, derechos humanos. Ya no hablemos derechos de los pueblos originarios, primero hablemos de los derechos humanos. Y principalmente pues tenemos también un asunto ahí muy interesante que tiene que ver con
asentamientos. Es decir, como sabrán, las personas indígenas que vienen de otras entidades federativas, pues también buscan asentarse en el estado de Nuevo León, y hay ciertos lugares aquí en el área metropolitana y también fuera de ella, la zona periférica, en donde tienen pues ya asentamientos donde comparten también con otras personas de sus propias comunidades. Lo que ha pasado es que algunos asentamientos no son regulares, ¿no? Y esto pues implica, por ejemplo, también retos en materia de servicios públicos. Cuestiones de agua y drenaje, cuestiones de vivienda, cuestiones de pavimentación, de iluminación, y son cuestiones que tenemos que analizar desde la administración pública. Y es donde la comisión pues ha intervenido, ha conocido, por ejemplo, cuando se le ha hecho una petición a una autoridad y esta no ha contestado. Hay un derecho fundamental, ¿no? Que es el que yo, si tengo una petición, pues ya tiene que ser correspondida, tiene que ser atendida en un cierto plazo, y bueno, con base en eso, nosotros como comisión hemos tratado de intervenir, ¿no? Sobre todo en este vínculo entre autoridades y la población. Este año rebasamos más de 200 millones de pesos para apoyar a los diversos temas que abarcan la problemática social en el Estado, y en lo cual un gran porcentaje se atiende a grupos indígenas. Y aparte se les brinda espacios. Cada mes se establecen aquí en la explanada del Pabellón Ciudadano a vender sus productos. Eso va a originar que se conviertan en pequeños empresarios. Entonces, de esa manera es la mejor ayuda que les podamos proporcionar, capacitándolos mediante talleres y apoyándolos hasta donde se pueda a través de las asociaciones civiles que tenemos constituidas para apoyar ese tema de grupos indígenas, y darles el empujoncito para que logren entonces sí una independencia y no caigan en situaciones a veces hasta de delincuencia. Si tú los dejas, si no les apoyas, lógico van a correr el riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada y andar mañana haciendo males por todos lados. Entonces en sí por ahí vamos en la atención a ellos. Una obligación muy importante tiene que ver con la que tienen los municipios de generar oficinas o direcciones para atender a la población indígena de su área, ¿no? O de su municipio. Y esa es una política pública que nosotros hemos estado insistiendo muchísimo, hemos impulsado, pero que no ha tenido eco. Estamos hablando de una omisión por parte de las autoridades municipales en general, y que necesitamos que se logre desde ahí. Nosotros consideramos mucho que el municipio tiene un papel fundamental para poder organizar, para poder generar política pública, para poder hacer incorporaciones laborales. Pero si no tenemos una oficina que atienda el tema, si no tenemos a alguien que se encargue de visualizar y de visibilizar a esta población, pues es muy complicado atender a sus demandas y necesidades. Y no porque lo necesiten, ¿no? Sino porque son titulares, y son ellas y ellos son titulares de derechos, ¿no? Que requieren trabajo, empleo, vivienda, salud. Y eso es lo que hemos tratado de promover desde también el ámbito municipal. Empecé yo también a informarme un poquito más y conocer respecto a temas como perspectiva de género, y empecé también a tejer empecé a como involucrarme en colectivos feministas aquí en Monterrey, empecé como a crear redes. Entonces creo que fue pues el apoyo psicológico, la educación y la creación de redes de apoyo los que a mí me dieron el impulso para empezar a trabajar en mí y en mi identidad. Entonces lo que hacemos es primero trabajar con estas mujeres potenciales líderes de cada uno de estos asentamientos que se han conformado en la entidad, y vamos trabajando o iniciando un proceso de reestructuración también y de reivindicación desde la autoestima, desde ¿por qué sí valgo? ¿Por qué sí tengo derechos? ¿Por qué debo de ejercerlos y cómo ejercerlos? Y una vez que vemos a las mujeres listas, las mismas mujeres líderes van trayendo a más mujeres. Sihuame Mochilla tiene un programa de derechos humanos. En ese programa de derechos humanos buscamos sensibilizar a las comunidades acerca del ejercicio adecuado de sus derechos. Entonces, cuando ellos empiezan a reconocer sus propios derechos y que tienen que hacerlos valer, es cuando empiezan a hablar o a exponer esos casos, esas situaciones de discriminación que viven, tanto de la comunidad en general, o sea, de la sociedad en general, así como de algunos servidores públicos.
Bueno, al principio cuando llegué yo me sentía, como que me hacían de menos, o sea, como que yo, me sentía que yo no valiera, pero ya estando aquí conozco gentes que ya me dicen, no, o sea, no te eches de menos, aunque la gente digan que tienen que decir, déjalos, hablan porque quieren, tú quiérete mucho. Y ya, o sea, ya aprendí, dije, sí, es cierto, o sea, mientras no me estén quitando nada, mientras tengo mis herramientas con que trabajar, pues mejor salgo adelante, no les hago caso, les hace cuenta, no escuché nada. Es lo que estoy haciendo ahora, ya no, o sea, ya no me interesa lo que digan. ¿Por qué? Porque yo misma me valoro. ¿Y a qué ayuda la terapia? Pues en primer lugar a que se empiecen a valorar, ¿no? A que empiecen un poco a superar pues estas experiencias de discriminación que viven en la ciudad, pero también esas experiencias violentas que viven en sus casas o que vivieron en sus casas. Entonces, a raíz de que empieza a haber esta mayor valoración, autovaloración, empiezan a abrirse muchas oportunidades, muchas puertas, y empiezan estas mujeres a tocar otras puertas y decir, pues yo valgo, ya me defiendo, ya no me dejo que me discrimines o que me excluyas, sino ya empiezo a levantar la mano y exigir mis derechos, porque sé que valgo, entonces no me puedes pisotear. Lo que nosotros en Proyecto Shipaki buscamos es fortalecer el sentido de identidad de las personas que venimos de comunidades indígenas o rurales y vivimos en contextos urbanos desde una perspectiva de interculturalidad, desde la educación, la psicoterapia, y estamos también entrando en la consultoría empresarial. Creo que si a mí me funcionó estas tres cuestiones de la psicoterapia, la educación y las redes de apoyo, en algún momento a mí me hicieron sentir que yo era muy importante. Entonces, al yo saber mi valor, es muy difícil que yo permita que alguien me haga sentir mal por lo que yo soy. Entonces, desde esa premisa yo decía, bueno, cuando una persona se siente segura de sí mismo, sabe la importancia que tiene, es más difícil que permita que se le discrimine. No quiero decir que estemos eliminando la discriminación, pero por lo menos yo como persona sé el valor que tengo y no voy a permitir que tú vengas y me hagas sentir menos por mi origen étnico. Sin embargo, desde el ámbito como político, desde el ámbito del mismo Estado, sí ha sido como una respuesta, bueno, no ha habido respuesta, vaya, porque el trabajo que se ha hecho desde colectivos, desde organizaciones civiles, pues han operado sin ningún tipo de apoyo o con un apoyo mínimo que no alcanza en ocasiones para poder trabajar el tema, poder como sensibilizar a la sociedad con respecto a estos temas. Entonces, sí falta el apoyo, sí falta interés desde el reconocimiento. Hay una ley en materia de derechos indígenas, sin embargo, hay un desconocimiento de esa misma ley. Incluso los discursos que hemos escuchado, de repente en las notas que hemos leído, los mismos actores en puestos claves, ¿sí?, han manejado un discurso en donde sigue como reforzando esa conceptualización del indígena inferior. Pues mira, yo creo que el discurso es muy importante, tanto de ustedes como medios, los medios audiovisuales, los medios escritos, desde la academia, y el discurso de todos los días, ¿no? Porque el problema de la discriminación es un problema que tiene que ver con las ideas, y entonces las ideas se forman al estar hablando con otras personas, al estar leyendo la prensa, al leer los mensajes del WhatsApp, al platicar con compañeros y con compañeras. Entonces tenemos que ser nosotros mismos muy cuidadosos con cómo decimos las cosas. Hacer ese tipo de discursos refuerza aún más la desvalorización, la negación y obviamente la discriminación hacia los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque hay alguien de figura que lo está respaldando y lo está afirmando, ¿sí? Entonces creo que no va a cambiar las cosas si no hay una voluntad desde el tema político, desde el tema legal también, desde ámbitos legales, si no están sensibilizados en el tema. Y aquí el problema es que no quieren sensibilizarse.
es lamentable, ¿no? Lamentable el grado y el nivel de prejuicios, ¿no? Y de estereotipos que existen en muchos de los servidores públicos de Nuevo León, y tenemos que trabajar para poder un poco desarticular, ¿no? Esa red de pensamientos que hacen que una persona pues no ofrezca su trabajo como debe de hacerlo. Entonces nuestro principal punto de enfoque ha sido trabajar con las y los servidores públicos, de hacerles entender que la discriminación es un problema social y que aparte está prohibido para ellas y ellos porque son servidores públicos y su obligación es respetar todos los derechos y entre ellos este de la no discriminación. Hay una resistencia muy fuerte en el tema, hay una resistencia a nivel social, a nivel político, de reconocer y de visibilizar, porque dentro del reconocimiento está el compromiso, ¿sí? Y creo que todavía no llegamos a ese punto. Hay una desigualdad tan grande que tiene que ver con las mismas acciones y actitudes de personas que están en el ámbito político, que son los que están tomando decisiones, desde planteamientos de programas. Por ejemplo, yo no he visto un programa que esté visualizada desde la lengua materna, ¿sí? Que esté contemplando la lengua materna. Se habla de prevención de violencia, pero yo no he visto un violentómetro traducido en lenguas indígenas. Todavía no existimos dentro de las políticas públicas. Yo no he visto el marco legal de la Ley de Derechos Indígenas en diferentes lenguas indígenas, ¿sí? Está en español. Entonces se habla de una castellanización y de una integración a una cultura hegemónica, anulando mi propia cultura indígena. Hace falta sensibilizarnos como sociedad, porque no conocemos nuestras raíces, no conocemos nuestros orígenes, no sabemos acerca de las necesidades que tiene nuestro vecino, nuestra vecina. Entonces, al no tener esa sensibilización y al no ser conscientes de que como sociedad necesitamos cambiar, pues no promovemos una inclusión. Entonces tenemos que, como sociedad, tenemos que estar atentos a las necesidades de las demás personas, estar también atentos al entorno que nos rodea, y por lo mismo también tenemos que hacer acciones donde podamos compartir nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra identidad, para que de esa manera podamos disminuir estas actitudes de discriminación que tenemos hacia otras comunidades que no son afines a nosotros, ¿no? Nos deberían de dar esa oportunidad y podemos transmitirles también nuestro lenguaje, que ustedes puedan conocer nuestra lengua, que pudieran hablar también la lengua náhuatl, porque no deberíamos de conocer diferentes culturas, tradiciones de diferentes lugares. Eso es algo muy bonito, manejar la interculturalidad, que pues la verdad no es, al contrario, lo que hacemos es ir a otros países a conocer cuando no conocemos nuestro país, que es México, que la verdad abunda mucho la diversidad cultural, tradiciones, culturas muy bonitas, que eso es lo que deberíamos de conocer nosotros. Definitivamente hay muchísimas mujeres, hombres, niños, niñas, juventudes indígenas que están trabajando aquí todos los días, que verdaderamente están tratando de hacer algo al respecto, que no se nos nombra, que no se visibiliza, por ejemplo, que no se les da la voz. Entonces, eso es algo sumamente complicado y eso sigue generando pues que no se tomen en cuenta nuestras opiniones. No es hablar por los que no pueden hablar o los que no tienen voz. No, es escuchar a los que sí la tienen, pero que no, y que nadie se les escuche. Yo no puedo decir que hablo por todas las mujeres indígenas, porque yo he tenido acceso a derechos que me corresponden, pero han sido privilegios, ¿no? Tener acceso a educación, a tener acceso contigo a esta red de acompañamiento, el tener acceso a una vivienda digna. Yo tengo muchos privilegios que muchas mujeres indígenas desgraciadamente no tienen. Lo único que yo puedo decirle a las otras personas es que qué están haciendo con los privilegios que tienen y de qué manera están trabajando para que las personas que no las tienen puedan tener acceso a ellos.
Osto inonansi, nonansi. Shitla shia itikosto, illa mikilia campa, iguala. Chiquita titla sotla osto, inonansi, nonansi.